Buenas noches a todos los doctores que están ingresando hasta ahora. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien? Por ahí que nos den unas señales de que se escucha bien, de que todo anda bien. Estamos aquí ya como entrando, configurando últimos detalles. Marco, se ve mi presentación Sí, Doc, se ve. Sí, señor. y, y Ya mi el cámara doctor, sigue. sí, el doctor Juan Cardona nos está escribiendo. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar unos minuticos como para que ingresen algunos colegas más. Por ahora le damos la bienvenida a todos los que están ingresando en este momento al webinar. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy líder de mercadeo de Dental 83. Les damos la bienvenida a otro más de nuestros espacios académicos. Nuestra intención no es otra que actualizar, mantenerlos al día en cuanto a temas de interés general, por supuesto, algunos temas de producto e innovación. Pues ya más adelante veremos a detalle todas las bondades y los diferenciales de cada uno de los productos que tienen nuestras marcas. En este caso, nuestra marca invitada es Solventum y le doy la bienvenida a María Fernanda. Hola, Mafe, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes, buenas noches ya a todos nuestros doctores. María Un placer. Fernanda es nuestra, a ver si lo digo bien, Mafe, tú eres nuestra líder de crecimiento de territorio de Solventum. Sí, señor, así es, así es. Nada, Mucho gusto para todos. dale, te dejo ahí, Mafe, para que nos guíes y hagas la Arrancamos, introducción al doctor. ¿vamos arrancando o esperamos unos 2 minutos adicionales para que nuestros odontólogos se vayan conectando? Si quieres, cuéntanos un poquito de qué se va a tratar la temática en general, lo que tengas, y le vamos dando la introducción al doctor y de paso, en ese momentico, en estos minutos, vamos dando chance a que entren más doctores al webinar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Alejandro y equipo Dental 83. Como bien lo dijo Alejandro, mi nombre es María Fernanda Osa, soy líder de territorio de la compañía Solventum. De nuevo, mil gracias por sus espacios el día de hoy. Quisimos hacer este webinar porque entendemos que en la actualidad muchos de nuestros pacientes sufren de hipersensibilidad y sensibilidad dentinal, ¿cierto? En los múltiples tratamientos que hacemos. Después de un raspaje alisado radicular en aclaramientos, pacientes con lesiones cervicales no cariosas y etc. Entonces siempre nos enfocamos mucho como odontólogos como a la parte restaurativa, ¿sí? Pero nunca revisamos como un pilar fundamental y es la parte preventiva. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Rojas. Él es nuestro gerente de Asuntos Científicos y Educación para la compañía. Es especialista en Administración en Salud de la Universidad Javeriana, especialista en Gerencia de Mercadeo, odontólogo de la Universidad del Bosque y es conferencista internacional y nacional para la compañía. El doctor Ricardo Rojas, mil gracias por estar el día de hoy acompañarnos en esta charla de manejo integral de hipersensibilidad dental y estrategias preventivas. Es un honor para mí estar en este espacio con ustedes. Y yo creo que 2 minutos, Alejandro, esperamos para arrancar. Dale, Mafe, dale, muchas gracias. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Regálenos entonces 2, 3 minuticos, tanto usted como los colegas, los doctores, y ya damos inicio a la temática como tal, ¿les parece? Perfecto. Totalmente de acuerdo. Listo, 3 minuticos, 7:10 Gracias. estamos iniciando.
Bien, doctores, muchísimas gracias por su espera, por su paciencia. Doctor, lo dejo en el webinar para que nos cuente sobre este tema tan interesante. Yo creo que ya podemos dar inicio a la temática. Alejandro, bueno, gracias por la invitación. Gracias a Dental del 83 por crear estos espacios de capacitación y repaso. Yo creo que hay mucha información de la que ustedes van a escuchar hoy que ya conocen. Seguramente han tenido oportunidad de hablar de este tema en otros momentos. La propuesta hoy es hablar un poco de por qué los barnices entran a ser parte de la dinámica clínica que los odontólogos estamos manejando. Pero curiosamente, esa dinámica que crearon los barnices en la parte de hipersensibilidad nos abrieron un espacio clínico para la prevención. Y fíjense que no sé si ustedes se han sentado a analizar cuántos de sus pacientes que uno creyera que no tienen hipersensibilidad están generando, están reportando hipersensibilidad. De pronto no lo hacen consciente porque no es algo que les moleste permanentemente, pero al entrar el barniz como una herramienta clínica, terapéutica, nos ha permitido extender su aplicación no solamente al manejo de la hipersensibilidad, sino también nos ha permitido analizar temas de manejo de la erosión ácida, manejo del pH salival, manejo de lesiones de HMI, donde hay reporte de hipersensibilidad en el paciente. Y miren lo curioso, uno piensa que el paciente pediátrico no tendría por qué tener hipersensibilidad, pero hay diagnósticos clínicos como la fluorosis, el HMI, amelogenesis, hipoplasias, cualquier defecto del esmalte que genere una área permeable que comunique los túbulos dentinales con el medio exterior, nos lleva a pensar en hipersensibilidad. Y normalmente estamos pensando solamente en erosiones cervicales, lesiones cervicales no cariosas, y comenzamos a tener que ampliar un poco la aplicación clínica de los barnices. Y dentro de esa aplicación clínica comenzamos a analizar si el flúor en el consultorio tiene un espacio. Y comienzan ustedes a cuestionar si vale la pena tener en su portafolio fluoruros dentro de su consulta clínica. Y entran ustedes a revisar por qué deberíamos tener en nuestro cajón de insumos odontológicos barnices. Mi odontóloga, por ejemplo, cada vez que termina un tratamiento donde me ha hecho operatoria dental, una restauración, una reparación, donde hubo desmineralizante en el protocolo, donde hubo algún químico que intervino en el proceso de la parte de intervención clínica, siempre que termina el tratamiento me aplica flúor. Y es parte como de la responsabilidad que tenemos porque a veces no somos tan eficientes en colocar el desmineralizante solo en la zona donde se requiere. O podemos ser muy eficientes, pero resulta que por tixotropía o por características o sencillamente por que se escurre al diente adyacente, comenzamos a generar áreas de erosión. Y cualquier área de erosión afecta al esmalte. Entonces, si preguntamos, ¿existe hoy un espacio para flúor en el consultorio? Ni siquiera lo cuestionemos, doctores. Es parte de la terapia preventiva que el paciente merece de parte de nosotros como clínicos. La pregunta que ustedes se hacen, ¿cuánto puedo cobrar? Es curioso, los odontólogos no pensamos en la aplicación clínica, sino cuánto vale la pena tener este sistema que ustedes ven en la imagen. Esta es una referencia, esta es la de Solventum, pero ustedes pueden buscar la que quieran. Finalmente, todas las marcas tenemos una referencia. Hay que mirar detrás de la referencia la terapéutica del producto, la farmacocinética del material, qué componentes están detrás y qué diferencia un producto de otro, porque ustedes comienzan a analizar si el que van a comprar realmente llenaría las expectativas de ustedes como pacientes. Yo siempre me hago una pregunta y es, ¿lo que voy a ponerle al paciente es algo que yo pondría en mi boca? Si es algo que yo pondría en mi boca, lo compro y no dudaría en tenerlo en la consulta. Si es algo que me hace dudar de la eficiencia, de la eficacia, de la estrategia que yo quiero implementar en términos de prevenir las lesiones erosivas o reducir terapéuticamente la hipersensibilidad, comienzo a concluir que definitivamente el flúor hace parte
de esa terapia. Si hablamos de sensibilidad, buscamos productos que taponen, sellen, impermeabilicen el túbulo dentinal, básicamente porque la pulpa, al tener comunicación con el medio externo, en este gráfico ustedes pueden entender un poco de qué estoy hablando, donde por alguna situación como una lesión erosiva, cambio de pH de la boca, bebidas carbonatadas, alimentación, hábitos del paciente, y comienzan a sumar, y ahorita vamos a hablar un poco de esos detalles, que alteran el flujo de el líquido intratubular y que generan una alteración por exposición del túbulo dentinal al medio externo. Claramente tenemos que buscar productos que reduzcan y que hagan que esa hipersensibilidad vaya desapareciendo. Generalmente el paciente espera que la hipersensibilidad desaparezca en la primera sesión. Doctores, no pasa. Todos quisiéramos, yo también quisiera, pero no pasa porque tenemos que comenzar a controlar todos los antecedentes clínicos de ese paciente que vamos a analizar en esta charla que vamos a estar mencionando. Si ustedes tienen preguntas, si tienen inquietudes, por favor, anótenlas en el chat. Alejandro o María Fernanda seguramente nos van a dar un espacio para contestarlas y poder resolver sus inquietudes. Doctores, yo no tengo la verdad absoluta, así que si hay algo que ustedes quieran aportar, siempre es bienvenido. Yo creo que la odontología permite que todos interactuemos y las opiniones siempre son bienvenidas. Creo que el arte de aprender nos lleva a todos a concluir que alguno de ustedes tiene información más acertada a la que yo puedo tener hoy acá, así que bienvenida toda la comunicación y aportes a esta charla. Punto número uno, la hipersensibilidad dentinaria requiere de nosotros un enfoque multidisciplinario. O sea, quien piensa que no va a necesitar de pronto analizar al gastroenterólogo porque el reflujo genera hipersensibilidad, está confundido. Nos toca comenzar a entender que es un área en donde tenemos que interactuar con diferentes áreas de la medicina, porque el paciente diabético puede generar hipersensibilidad, porque el paciente con marcapasos puede generar hipersensibilidad, el paciente que tiene problemas con sustancias de diversión, drogas, que no son medicamentos, sino tienen otro propósito, también puede generar hipersensibilidad. Y miren que comenzamos a analizar que este paciente que llega a nuestra consulta es un paciente que tiene interacción de múltiples factores, donde la química, las conductas y la forma en que se comporta biológicamente nuestra saliva comienza a generar un enfoque que nos desafía a encontrar una solución que nos lleve a medicamentos que terapéuticamente solucionan la situación. Lesiones cervicales no cariosas. Y miren que ustedes están pensando en este momento en barnices porque estoy hablando de barnices, pero si ustedes hacen un análisis, para esto necesitamos pensar que tecnologías como el láser hoy hacen parte de esa terapia para hipersensibilidad. Quien de ustedes piensa que el solo barniz es la única solución, tiene que comenzar a pensar que en la terapia de hipersensibilidad tenemos que encontrar diferentes terapias según el nivel de hipersensibilidad que ese paciente tiene. Y nos toca aprender a valorar esos niveles de hipersensibilidad a través de esquemas ya escritos que nos dicen que del 1 al 10, que nos dicen cuáles serían las diferentes situaciones y niveles de dolor que ese paciente está reportando. Pero miren lo particular, cuando hablamos de barnices, ellos comienzan a darnos también visibilidad de que en la caries podrían tener alguna situación. ¿Por qué? Porque ellos aportan fluoruro y básicamente ese aporte de fluoruro hace que la hidroxiapatita se vuelva fluorapatita. Y lo que es una enfermedad o una lesión, y tenemos que diferenciar entre una cosa y otra, la lesión es una unidad de una zona cavitada, la enfermedad son múltiples dientes afectados por lesiones que nos llevan a diagnosticar caries dental. Y en la práctica odontológica tenemos hoy día un reto y es cómo definimos si soy un odontólogo que está dentro de la terapia de mínima intervención o si sigo siendo el odontólogo de mi generación que se quedó en la intervención y en la preparación dental y no ha logrado entender que un diente como el que ustedes ven en la diapositiva
con dos situaciones de gravedad en el proceso de progresión de la lesión diferentes, puede llevarnos a pensar que en el lado izquierdo de la imagen mi intervención podría ser operatoria y en el lado derecho de la imagen mi intervención podría ser preventiva. Fíjense que es el mismo órgano con situaciones de intervención diferentes. Yo cuando aprendí odontología, posiblemente aprendí que esta preparación se iba hasta la lesión que hay en la fosa de este molar. Hoy día posiblemente ustedes revalúan y cuestionarían si hago una extensión por prevención o hago una preparación localizada en la zona izquierda y una intervención localizada con barniz, con sellante o con cualquier elemento terapéutico que detenga la progresión de esa lesión. Y de esa manera comenzamos a observar que la caries dental puede prevenirse, puede detenerse y hasta revertirse. Miren lo curioso, los barnices, muchos de ellos tienen la capacidad de detener la lesión y hacer que no haya progresión. Luego, tenemos que analizar los factores etiológicos y cómo esa terapia con flúor ayuda como parte del tratamiento de ese paciente. Y no siempre es restaurador, que es donde tenemos que entender que no quitamos un ojo porque la córnea está fallando o porque la córnea no permite que tengamos la visibilidad o visión, o no amputamos un dedo porque lo corté. Tenemos que analizar que cada estructura dental individual tiene un abordaje clínico diferente y por eso hablamos que el diagnóstico es individual y diferenciador, dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Y queremos que la odontología de mínima intervención nos permita tener lugares de acción y de manejo de la misma dentro de la terapia que proponemos a los pacientes. Los fluoruros hoy día en la salud bucal definitivamente no tiene ni siquiera cuestionamiento. El cuestionamiento es curioso, lo está planteando el paciente. El paciente es el paciente, el que sabe odontología es cada uno de ustedes. Y no puede ser posible que el paciente llegue a nuestra consulta con teorías de que el flúor daña la glándula pineal, que el flúor atrasa el desarrollo intelectual del paciente o lo altera, o una cantidad de excusas que está proponiendo ese papá o ese cuidador, donde nos confunden y nos dice, hombre, pero ¿en qué momento ellos toman las decisiones? Es como que le dijeran a un médico si receta o no receta un anticoagulante. Él es el que toma la decisión. Somos nosotros los que tenemos que educar a nuestra población de pacientes y mostrarles que los fluoruros siguen estando vigentes en la terapia de prevención o en la terapia de hipersensibilidad. El análisis ahora es en qué presentación lo voy a llevar a la boca, en qué formato lo voy a colocar. Pero recuerden ustedes que el fluoruro tiene un efecto antimicrobiano, tiene un efecto bactericida bacteriostático y tiene una cantidad de elementos que nos ayudan a pensar que siguen siendo una sustancia que permite que en forma segura y eficaz reduzcamos los índices de caries en el paciente, reduzcamos la presencia de múltiples lesiones que se vuelven enfermedad. Y en todo ese contexto comenzamos a leer terminología y contextos como el del doctor Curie de Brasil, que nos permite comprender la importancia de los fluoruros dentro de la conducta clínica que los odontólogos estamos manejando. Y comenzamos a mirar literatura. Como tenemos tan poco tiempo, doctores, yo quisiera ser mucho más profundo en la temática, pero quiero dejarles a ustedes hoy una visión de lo que los fluoruros nos aporta en la consulta. Y no es solamente para hipersensibilidad o solamente para prevención. Muchos de nosotros pensamos que cuando la Organización Mundial de la Salud nos propone que los barnices hagan parte de las campañas de prevención, solamente sirven para eso y en mi consulta particular no tienen cabida. O sea que ustedes tienen en su consulta particular dos espacios perfectos para vender y proponer al paciente un espacio terapéutico donde ustedes pueden cobrar con esta terapia. Y ustedes no se imaginan la prevención, cómo logra ser de rentable cuando uno como clínico logra establecer cuál es la conducta y enseñarle a ese paciente por qué definitivamente yo puedo proponer la aplicación de un barniz y generar un retorno de inversión sobre esa aplicación. Muchos artículos nos hablan de que parte del consenso mundial sobre la prevención de caries está asociada al uso de fluoruros y dentro de esa conducta nos llevan a identificar
en qué grupos etarios los vamos a usar. Doctores, el fluoruro tiene aplicación en población pediátrica. Curiosamente, nuestra legislación, cuando hablamos del plan obligatorio de salud, nos hace pensar que solamente en niños, no. Y los fluoruros se aplican en adulto mayor que tiene lesión cervical por celostomía. Los fluoruros y barnices se aplican en el adolescente por bulimia o por anorexia o por lesiones generadas por consumo de drogas psicoactivas que utilizan en la rumba electrónica. Entonces comenzamos a utilizar muchas razones para tener que identificar cuáles serían las directrices que yo voy a identificar o manejar dentro de mi consulta para recetar un barniz. Pero no solamente es el barniz, tenemos que pensar si hay que asociarlo a cremas dentales de uso en la casa, que deben estar supervisadas y deben estar recetadas por parte de nosotros, por enjuagues bucales que contengan fluoruros, y comenzamos a establecer cuál es la terapia más eficaz para cada paciente. Y por eso la relación costo-beneficio en cada grupo poblacional comienza a identificar las oportunidades de incorporarlos dentro de la consulta. Y dentro de ese contexto comenzamos a definir cuál es el tipo de barniz que voy a proponer, cuál es el tipo de presentación comercial de ese fluoruro. ¿Por qué le digo el tipo de barniz? Ustedes dirán, pero ¿cuál tipo de barniz? Si son todos iguales. No, doctores, hoy día los barnices no son todos iguales. Solventum acaba de presentar al mundo, ya hace un año, casi dos, una nueva presentación que se define como una solución acuosa que contiene fluoruro de sodio en una concentración diferente a la que ustedes constantemente han venido utilizando, 5%. Y comenzamos a mirar si queremos un barniz con moléculas de fosfato tricálcico tipo Clean Pro High Varnish, o quiero un barniz con moléculas de calcio fosfato tipo Clean Pro Clear, o quiero un barniz que no contiene moléculas ni de calcio ni fosfato. Y tengo que entender por qué las fábricas ponen en su fórmula calcio y fosfato. Doctores, la terapéutica de los barnices implica que nosotros nos sentemos a leer un poco más, y no es el fabricante, no es Solventum el que le dice a ustedes qué consumir, son ustedes los que deciden qué tipo de barniz deben tener en la consulta. Si lo quiero con un color o lo quiero sin color, si lo quiero transparente o lo quiero con un tono habano. Eso lo define usted y lo define el paciente. Y comenzamos a establecer comparaciones del desempeño de esos barnices. Miren que algo que está pasando con nuestra nueva formulación, si hablo yo por parte de Solventum, es que estamos entregando un barniz cuyo fluoruro de sodio y ion flúor está biodisponible en forma inmediata. Miren que eso cambia completamente el acercamiento del uso del barniz, porque cuando utilizo colofonia como medio de ilusión, se tarda 4 horas en liberarse el flúor. O sea que ese barniz tiene que estar en contacto 4 horas sí o sí con el tejido dental. Pero si utilizo un barniz a base de solución acuosa, la biodisponibilidad de la sal de ese flúor es inmediata y la absorción es del 100%. Por eso usted comienza a pensar qué tipo de barniz quiero en mi consultorio, qué tipo de medicamento quiero en mi consulta. Y es como cuando usted piensa, voy a irme a la industria farmacéutica. ¿Qué tipo de medicamento voy a comprar? ¿Se lo compro a Bayer? ¿Se lo compro a Merck? ¿Se lo compro a Novartis? ¿Se lo compro a Tecnoquímicas? Y comienza usted a revisar cuál de ellos para su paciente es mucho más eficiente. Y yo no quiero decir acá que son buenos o malos. Quiero decir acá que ustedes tienen la posibilidad de escoger en diferentes alternativas moléculas que se comportan distinto y cuya eficiencia cambia la forma en que yo me acerco al paciente y la manera en que ese medicamento entra a ser eficiente en la conducta clínica que estoy proponiendo. Fíjense que nuestro gran análisis hoy día es, me quedo con los enjuagues, me quedo con los geles, me quedo con las espumas, me quedo con los barnices, me quedo con las cremas dentales, o hago una terapia integrada que comienza a llevarme a establecer dentro de esa conducta clínica y toda la evidencia científica que está apareciendo en el mercado y que existe hace mucho tiempo. Hace poco, o el año pasado, que invitamos al doctor Michael Weller, él presentaba unos artículos que datan del año 77 y ya en ese momento los geles y las soluciones con fluoruro reportaban evidencia científica de la eficacia que tienen al manejo de la caries dental. Fíjense que hablando de caries dental, pero curiosamente
No sé si para ustedes es claro porque un barniz tiene calcio y fosfato. En la presentación que usted esté analizando de la marca que le guste, tienen calcio y fosfato porque el calcio y fosfato fijan la molécula de fluoruro al tejido dental y permiten que al ser fijada el túbulo se impermeabilice, se tapone y se selle y genere una conducta de remineralización donde hay una transición de hidroxiapatita a fluorapatita. Entonces, con eso ustedes van a tener que revisar un poco en esa química. Si usted se queda con el barniz tradicional que tiene colofonia, que en el caso de Solventum es Clean Pro White Varnish, o se pone en la dinámica de analizar si una molécula de constitución acuosa permite que yo tenga otra forma de acercarme en términos de absorción, mientras el de la izquierda, un barniz tradicional, se tarda 4 horas en absorberse, el de la derecha, en una matriz de base acuosa, me permite que haya una absorción en 15 minutos y control total del proceso clínico que estoy aplicando. ¿Por qué los geles a veces no son tan eficientes? Porque tenemos riesgo de que el paciente se los trague, tenemos riesgo de que el paciente sale de la consulta y se lava la boca. Usted no es sino que le diga al paciente que no puede comer, no puede tomar alimentos, no puede consumir o enjuagar, y todo eso que usted le dice que no puede hacer es lo que quiere salir a hacer el paciente. Entonces comenzamos a tener una ventaja con los barnices y es el control dentro de la consulta, el control dentro del proceso clínico. CleanProClear le permite a usted en 15 minutos tener el control del proceso de absorción del barniz. Mi Clean Pro White Varnish, que sería un barniz tradicional, tiene una desventaja. Si el paciente se siente incómodo con el barniz y usted le advirtió que no puede consumir bebidas calientes, que no puede consumir bebidas con alcohol, en ese momento ese paciente puede ser que salga y consuma bebidas calientes por remover el barniz o sencillamente se cepille y no entienda que son 4 horas de contacto en un barniz tradicional como Clean Pro White Varnish o la marca que tenga colofonia, que garantizan que haya absorción de un 73% de la molécula de fluoruro, versus una molécula que permite que ese fluoruro se absorba 100% por la presentación comercial. Y fíjense que es un nuevo concepto. Ese nuevo concepto me permite que yo lo aplique para hipersensibilidad, pero también lo aplique como un elemento que reduce la cavitación, que se vuelve anticavitación. ¿Por qué? Porque me previene la erosión ácida que producen los microorganismos. Y adicionalmente tenemos una solución que se vuelve transparente, es una solución acuosa. Complementamos en su fórmula una reducción del 5% al 2,1%. Muchos nos preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué resuelven o resuelven reducir la concentración, doctores? Básicamente porque estamos hablando de una absorción del 100% de la molécula de fluoruro. Por eso reducimos la concentración y cambiamos del 5% al 2,1%. La razón, el medio de dilución en la cual estamos presentando este nuevo barniz. Es un barniz que trae o reemplaza la tecnología de fosfato dicálcico de Clean Profile Varnish por una tecnología de una matriz reticulada acuosa que incorpora fosfato y calcio en su formulación. Y esa dinámica de tecnología estabilizada permite que al contacto con la saliva, el barniz libere y rompa la matriz reticulada y suelte el fosfato, el calcio y fije el fluoruro. Fíjense que comienza a cambiar un poco la forma en que reacciona el producto. Yo sé que a los doctores en general no nos gusta hablar de química. O sea, la química es un tema que quiero ver cómo funciona, quiero ver si se ve bonito, quiero ver si es fácil de aplicar, pero si no entiendo la química de lo que pongo en la boca, recuerden, doctores, que ustedes aplican medicamentos en la boca. Son medicamentos para el esmalte y para la dentina, medicamentos diseñados para proteger la pulpa. Si no entendemos la química detrás del medicamento, es difícil explicarle al paciente porque a veces los productos se caen, se rompen, se fracturan, no mantienen el color, se decoloran, se pigmentan, presentan fracturas del esmalte y de la dentina. Necesitamos comprender la química detrás de la fórmula, básicamente para garantizar que esto que ustedes ven en la imagen tenga longevidad, tenga eficiencia, tenga efectividad y de esa manera poder entender, por ejemplo, por qué esta firma decide presentar una referencia sin sabor. ¿Por qué presentamos una referencia sin sabor? Porque tenemos un grupo poblacional de pacientes con problemas de atención, con autismo, con
síndrome de Down y otras enfermedades que podrían estar generando reflejo de náusea. Por eso entra una presentación sin sabor dentro de la fórmula. Y tiene usted menta y sabor a sandía como alternativas. Pero eso lo decide usted con el paciente, lo discute usted con la mamá, lo discute con el cuidador o lo discute con el paciente adulto. Con una ventaja, cambiamos de un barniz que puede ser visible. Puede ser del color que usted esté pensando, el mío es de color habano, a un barniz que tiene una presentación sin color, porque es una solución acuosa. O sea, que yo lo barnizo y el paciente no se da cuenta. Que usted sienta al paciente 15 minutos en su consultorio y ese paciente decide que en esos 15 minutos toda su vida está resuelta. ¿Por qué? Porque el paciente le pregunta a usted, doctor, ¿ahora qué hago? Usted le dice, usted sale, ya será su vida normal. Ya en los 15 minutos que estuvo aquí sentado, logramos la absorción del 100% y adicionalmente una terapia que le permite a usted salir de acá. Si quiere cepillarse, cepíllese. Si quiere comer, coma. Con la otra versión de Varnish, Clean Pro High Varnish, me toca decirle al paciente, por favor, puede consumir dieta blanda pero no caliente. Dieta blanda, pero sin etanol. Consuma alimentos, pero por favor tenga estos cuidados. No se cepille en las próximas 4 horas. De hecho, si usted quiere, por favor, espérese esta mañana. Con el nuevo barniz, en 15 minutos usted le resolvió la vida al paciente. Comenzamos a analizar las diferentes presentaciones de fluoruros y concentraciones y comienza usted a revisar en literatura cuál de ellas funciona mejor para el diagnóstico de su paciente. Pero fíjense que el barniz solo no es suficiente, hay que asociarlo a cremas dentales, hay que asociarlo a enjuagues bucales y de esa manera entrar a mirar cómo la receta genera una dinámica de acción en 4 horas o en 15 minutos y comenzamos a revisar cuál de los dos elementos se vuelve más eficiente en mi consulta. Y esos fluoruros que están solubles en esta receta permiten que ustedes tengan una concentración de 9.500 partes por millón y esos microgramos permiten que ustedes tengan menos cantidad de fluoruro con una acción y una eficiencia tan alta como la que genera uno del 5%. ¿Hay literatura escrita? Sí. Si ustedes la necesitan en algún momento, con gusto la compartimos para que ustedes comiencen a revisar por qué utilizarían esto. Porque no se trata de que yo lo diga acá, se trata de que hay literatura que ya está respaldando esto. La Universidad de Michigan ha estado detrás de la investigación de este producto con la colaboración de la doctora Livia Tenuta, y ustedes encuentran ya documentos publicados, hay cerca de 10 artículos ya indexados en algunas revistas que hablan sobre esta nueva dinámica y esta nueva versión de barnices que en algunos casos incluso los están llamando coberturas de fluoruro sobre la estructura dental. Esa relevancia nos lleva a que el 100% de ese fluoruro, como venía diciendo, entra a ser parte de una molécula que funciona en 15 minutos porque se absorbió en esos 15 minutos. Y esta es la matriz reticulada, si la quisiéramos ver proyectada sobre una imagen para imaginar. ¿En qué la hacemos? A base de hidroxitilcelulosa y ácido proilacrílico. Reemplazamos la molécula funcionalizada de fosfato tricálcico. Y esto permite que la forma en que químicamente se comporta el producto sea diferente a la forma tradicional como veníamos utilizando los barnices hasta hace 2 años atrás. O sea, estamos innovando. Los barnices tienen esa capacidad de volverle hidroxiapatita, fluorapatita. Entonces entran ustedes también a encontrar un elemento que hace el esmalte más resistente a la erosión ácida y hace que la microdureza de ese esmalte cambie cuando ustedes tienen como parte de la terapia de ese paciente la aplicación de un barniz. Miren lo curioso, estamos esperando aplicar el barniz si diagnosticamos caries, estamos esperando aplicar el barniz si tenemos diagnósticos donde el factor de riesgo es muy alto, pero el barniz se aplica tanto en paciente de alto riesgo como en paciente de bajo riesgo. Doctores, nunca sabemos si hay una lesión interproximal desarrollándose. No hay forma en que lo sepamos, excepto que usted tenga medios diagnósticos de muy alta tecnología en su consultorio. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes los tienen? Yo no los tengo. Entonces, sencillamente, tenemos que entrar a enseñarle al paciente que el barniz es una terapia que le ayuda en el futuro
a reducir la posibilidad de generar lesiones interproximales, por ejemplo. Y de esa manera comenzamos a mirar cómo llevar al paciente a una conducta preventiva y no a una conducta de intervención, que es en donde estamos hoy día. Y fíjense que estos barnices entran a utilizar zonas donde ellos detectan la desmineralización por falta de sustancia dental, por falta de minerales, y automáticamente entran a aportar estas moléculas que hacen que el esmalte se vuelva mucho más resistente al factor de erosión ácido que generan los microorganismos. Y comenzamos a analizar cómo el producto crea una barrera o construye una estructura mucho más resistente a la erosión ácida. Pero miren que eso funciona también para el tema de hipersensibilidad, que es el tema que nos reúne hoy acá y que se vuelve importantísimo porque creemos que el porcentaje de pacientes que hoy nos llega a la consulta con hipersensibilidad es muy alto. ¿Cuántos de ellos lo reportan? Algunos sí, algunos no. Entre más severa la hipersensibilidad, mucho más el reporte. Pero comenzamos a identificar que incomoda al paciente, que lo hace reportar una situación que le molesta. Incluso el paciente pediátrico, a veces el niño se queja de dolor y el papá no le hace caso, cree que está generando una queja que no tiene un origen. Y resulta que el niño, si tiene HMI, si tiene fluorosis, si tiene defectos en el esmalte, podría ser que esté reportando hipersensibilidad y hay que ponerle atención. Cuando el niño se queja, hay que ponerle atención. Cuando el adulto mayor se queja, hay que ponerle atención, porque hay factores que están generando una alteración. Fíjense que el barniz, en esta nueva receta, de hidroxicelulosa y ácido poliacrílico tiene una ventaja. Eliminó el etanol de la receta y eliminó la colofonia. La colofonia, para algunos pacientes, por su origen, a base de nueces, puede generar reacciones alérgicas. El etanol puede generar inflamación en la encía. Esta nueva receta permite que ustedes lo apliquen incluso en pacientes con inflamación gingival. Mi barniz anterior no lo podíamos o no lo sugeríamos en gingivo estomatitis herpética. Hoy día la parte diagnóstica de inflamación no altera la indicación de aplicación. Antiguamente era una contraindicación, hoy día sencillamente puedo tener un paciente con inflamación gingival y puedo aplicar Clear. Y si analizamos este video que ustedes van a ver a continuación, qué pena que no active el sonido para escuchar el sonido, pues yo les voy contando un poco lo que dice el video. La idea es mostrar un poco cómo se aplica. El doctor Leonardo Uso nos hace una visión general de lo que encontramos en la boca. Puede ser que usted detecte que hay lesiones que lo llevan a pensar que se requiere un control de placa. Si la placa presente es una placa que ya tiene mucho tiempo de evolución y adherencia, hay que hacer una profilaxis. Si es una placa donde es biofilm y es una placa reciente de un paciente que llega a la consulta con un proceso de cepillado que se hizo hace poco, no requiere profilaxis. Cuando usted detecta la situación general del paciente, establece qué tipo de sabor va a utilizar. Se va sin sabor, sabor a menta, sabor a sandía. Depende del paciente que usted tenga sentado en la consulta. Hacemos una visión general, establecemos cuál es el barniz o el sabor que queremos utilizar y entramos a seleccionar el sabor. Usted toma el L-Pop, que es como lo llamamos, o la colombina, y en ese momento usted decide, en ese paciente sandía, hay un cepillo que retiramos, mírenlo acá, presiono la ampolleta, tomo el barniz y hago un proceso de aplicación. Yo no lo hago de esta manera, yo lo hago en barrido horizontal. Comienzo del lado derecho al izquierdo y me voy hasta el otro molar. Me voy por oclusal, me voy por incisal, oclusal y me voy a la zona palatina. Pero fíjense que la dinámica de aplicación varía muchísimo de el criterio que tiene el odontólogo en la aplicación. Mi criterio es muy similar al de Clean Pro White Varnish, tal vez porque me acostumbré a esa metodología, pero este barniz nos permite a través de su formulación garantizar, uno, alta adherencia, dos, alta reología, tres, alta tisotropía. Si ustedes ven, no hay escurrimiento sobre las zonas gingivales. Algunas personas cuando nos escucharon la primera vez de una solución acuosa, nos explicaban o nos preguntaban, oye Ricardo, pero eso se va a escurrir, el paciente se lo va a tragar. No, no hay riesgo de ingesta porque el barniz se queda 15 minutos adherido a la superficie. Cuando el paciente termina, la cantidad de barnizos
de químico que va a tragar es muy similar a la cantidad de crema dental con fluoruro que el paciente podría estar ingiriendo en una aplicación de cepillado con cremas con fluoruros. Entonces, entran ustedes a revisar que el sistema minimiza las náuseas por uno que no tiene sabor, la cantidad de barniz tragado es muy baja, la dinámica de efectos secundarios se reduce por una concentración diferente, una absorción mayor de fluoruro en la estructura dental y entramos a analizar de todas las versiones de presentación de fluoruros, cuál podría ser. Acá entra una más que ustedes pueden analizar, incorporar dentro de la estructura de la atención a su paciente. Ahora, ¿cuáles son las pautas de uso de ese fluoruro? En el grupo de edad. Si estamos hablando de un paciente adulto mayor, seguramente estamos pensando en erosiones cervicales, lesiones cariosas o lesiones no cariosas cervicales, por ejemplo, o lesiones cervicales no cariosas, si lo queremos llamar como dice la literatura. Paciente pediátrico, que nos indica ORCA, nos indica ICCMS e IGDAS, que es un paciente que puede estar dentro de grupos de bajo o alto riesgo dependiendo de los cuidados que sigan los padres o el cuidador. Y comenzamos a analizar las características generales de ese paciente y a leer literatura. Yo, doctores, en esto los invito siempre a leer mucha literatura. La caries dental, me decía a mí mis profesores en la facultad, que para el año o para el siglo XXI ya no iba a existir. Miren lo curioso, países escandinavos hicieron estudios donde retiraron el fluoruro como parte de la terapia sugerida. Y en esa población donde se retiró el fluoruro como terapia sugerida para prevención, se encontraron a los 2 y 3 años que los índices de caries se habían disparado en esa población. Luego, los barnices, doctores, no son una opción, son parte diaria de la terapéutica recomendada a nuestros pacientes. Y comenzamos a analizar en qué presentación lo queremos llevar a la boca del paciente. Lo más importante es que usted se asegure que la presentación es la de más alto índice de seguridad, mejor efecto terapéutico y adicionalmente que va a permitir entrar a pensar que la odontología de mínima intervención es una realidad en nuestra consulta. Y dentro de ese contexto comenzamos a mirar que algunos de ellos logran detener la progresión de algunas lesiones. Algunos de ellos logran fortalecer el esmalte dental. Algunos de ustedes se preguntan, ¿yo debo aplicar barnices en pacientes con fluorosis, doctores? Sí, esa pregunta es importante, pero es una pregunta que se responde por una situación clínica. La fluorosis es una lesión que altera la formación del esmalte, que hace que él tenga defectos en su formato de construcción de la estructura del esmalte. Cuando hay defectos en la construcción de la estructura del esmalte por fluorosis, por hipomineralización, por HMI, hay una alta posibilidad de que haya permeabilidad de la dentina hacia el medio externo. Luego, fíjense que no solamente estoy colocando el barniz por lesiones como las que mencioné, sino porque puede ser que el paciente le esté reportando a usted hipersensibilidad. Luego, son dos situaciones clínicas que estoy solucionando con el barniz. Y comienzan ustedes a identificar que es un elemento terapéutico que sí o sí tiene que estar en nuestra gaveta de trabajo clínico. No es una opción, es una necesidad. El odontólogo que hace aclaramiento dental. Hoy día me hace una pregunta que me genera un poquito me cuestiona un poco a mí como clínico y es, algunos odontólogos me están preguntando, Ricardo, ¿debo aplicar barnices antes del aclaramiento dental? Yo le contesto a ese odontólogo, doctor, ¿usted toma aspirina previniendo la dinámica de un dolor de cabeza? No. Si el paciente llega a su consultorio con hipersensibilidad antes de un aclaramiento, claro, hay que aplicar un barniz. Pero el paciente no tiene hipersensibilidad. Si el paciente no tiene sintomatología, no encuentro lógica de aplicación de un barniz, porque usted no toma Dolex ni acetaminofén o aspirina o cualquier medicamento previendo que no le va a dar dolor de cabeza. Usted lo aplica como una solución terapéutica. Por eso cuando me preguntan si aplico barniz antes de un aclaramiento, mi respuesta es, ¿su paciente reporta hipersensibilidad? Si reporta, sí. Si no reporta, por favor, inicie el proceso de aclaramiento. Y si en el proceso y evolución terapéutica del aclaramiento se aparecen
síntomas de hipersensibilidad, por favor, aplíquelo. Pero mientras tanto, no tome medidas que no se requieren, porque finalmente tiene que haber hipersensibilidad para que yo tome una decisión clínica de ese tipo. Fíjense que dentro del contexto clínico los grupos etarios se vuelven importantísimos y ustedes entran a definir cómo lo manejo en paciente pediátrico, cómo lo manejo en paciente adolescente, en paciente joven, en paciente mayor y adulto mayor. Y cada situación entra a establecer dinámicas clínicas terapéuticas diferentes dependiendo de la situación. Y ustedes comienzan a analizar todos los elementos y documentos escritos a través de esto para que ustedes puedan tomar decisiones, no solamente de la aplicación del barniz, sino de qué tipo de cepillo voy a recetar, qué tipo de enjuagues, qué tipo de crema dental con fluoruro, qué concentración y demás, para que podamos establecer una estrategia de manejo en las diferentes situaciones clínicas donde las lesiones nos llevan a analizar si el barniz sería la alternativa. Comenzamos a analizar también qué productos vamos a asociar, porque a veces no solamente es la dinámica preventiva terapéutica, es la dinámica restaurativa que requiere una lesión cervical no cariosa. Y comienzo también a establecer en el adulto mayor razones para aplicar barnices, la celostomía, medicamentos. La mayoría de pacientes adultos mayores tienen diabetes, tienen enfermedades sistémicas asociadas al proceso de envejecimiento natural de cualquiera de nosotros y claramente tenemos que pensar que los barnices hacen parte. Las cremas dentales a concentraciones de 5.000 partes por millón, nosotros fabricamos esta crema que ustedes ven en la imagen, no la comercializamos en Colombia, pero hay que identificar en Colombia qué fabricante, qué marca vende esta concentración de crema dental. Y comenzamos a identificar combinaciones entre los barnices y las cremas dentales que contienen concentraciones altas de fluoruro en lesiones radiculares o lesiones cervicales y comenzamos a analizar dentro del contexto de opciones clínicas que aparecen en el mercado, cuál sería la situación y cuál sería la combinación adecuada. Fíjense que una hora para hablar de esto es muy poco, pero yo lo que quiero es dejarles un mensaje. Los barnices, los fluoruros, sí o sí, tienen que ser parte de la terapia que los odontólogos manejamos. ¿Cuál es el intervalo de retorno para una aplicación de un barniz? Doctores, si la situación clínica es hipersensibilidad, el barniz se aplica cada vez que el paciente reporte hipersensibilidad. El número de veces no podría definirlo, solo lo define la evolución terapéutica del paciente. Si ese paciente llega hoy, le reporta a usted hipersensibilidad por la razón diagnóstica que usted detecte, aplíquelo. Adviértale que posiblemente la siguiente aplicación, si es Cleanpro Clear, va a ser en un mes. ¿Por qué en un mes? Porque Cleanpro Clear reduce la sensibilidad hasta dentro de 30 días. O sea, es el tiempo terapéutico que él logra sellar el túbulo dentinal. Pero me toca hablar con el paciente sobre su dieta, sobre sus hábitos, sobre su psicología, sobre el lugar donde vive, cómo se comporta en su comunidad, socialmente cómo se comporta su familia, porque me toca hacer un diagnóstico multidisciplinario. Si es un paciente de prevención, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud, doctores? 2 veces al año, si es un paciente de bajo riesgo, 4 veces al año, si es un paciente de alto riesgo, o sea, 2 veces una por semestre. 2 veces al año y 4 veces una por trimestre. Hay una terapia que mencionan los brasileños que se llama terapia de choque. Imagínense ese paciente que llega a su consultorio y que uno dice, Dios, me toca atenderlo, pero no sé ni por dónde empezar, porque el nivel de lesiones y de alteraciones clínicas que usted encuentra en la boca es tan alto que no sabe por dónde empezar. Para ese paciente se habla de terapia de choque. Esa terapia de choque, ¿cómo funciona? 4 veces en un mes, o sea, una por semana, y a partir de la última aplicación en el primer mes se hacen aplicaciones trimestrales. O sea, ese paciente recibe 7 aplicaciones en el año. Pero eso tiene unas características puntuales. Por eso hay que leer un poco más, doctores. Hay que documentarnos. Pero el barniz sí o sí tiene que estar como parte de la terapia propuesta clínica. Lo puedo cobrar muy bien. No voy a hablar de costos hoy, pero es algo que ustedes van a analizar y seguramente les va a permitir observar que las terapias con fluoruros en su consulta suelen ser más rentables que incluso hacer una cavidad ocluso mesial, oclusal o incisal, porque se pueden cobrar con muy buen proceso de retorno clínico. La evidencia nos dice
que hoy día podemos hacer odontología no restaurativa a través de tratamientos que permiten reducir la incidencia y los factores de riesgo de la caries dental. Y comenzamos a analizar que la odontología de hoy nos está llevando a identificar cambios significativos en la boca, que el desarrollo de materiales restauradores están buscando minimizar la cantidad de tejido dental que yo retiro, por eso hablamos de odontología de mínima intervención. Solventum acaba de lanzar hace 2 años un adhesivo que actúa sobre dentina afectada, se llama Scolcon Universal Plus. Y con eso se tiene que leer un poco más, porque los medicamentos, los elementos terapéuticos que ustedes trabajan, incluyen nuevas opciones de abordaje clínico. La odontología es una ciencia en constante evolución, doctores, y nos toca pensar que la prevención de enfermedades hace parte de nuestra estrategia. La odontología de mínima intervención nos trae nuevos conceptos, nuevos elementos de prevención y promoción de la salud, nos lleva a analizar cómo conocer el ENSAP, Estudio Nacional de Salud de Colombia, nos hace analizar, aquí aparece uno de Brasil, pero si reemplazar la diapositiva, deberíamos hablar del ENSAP en Colombia. Analizamos cómo los índices en diferentes situaciones en la dinámica de envejecimiento de la población está haciendo que la pirámide poblacional en Latinoamérica, no solamente en Brasil, cambie. Hay más población adulta que población infantil. Luego eso también nos lleva a otro tipo de consulta. Comenzamos a analizar cómo la expectativa de vida hoy día es mayor. Yo soy un tipo de 60 años y puede ser que usted piense que tengo, voy a ilusionarme, puede ser que usted piense que tengo 40, pero no tengo 60. Entonces nuestra expectativa de vida es diferente, doctores. Hoy día nos vemos más jóvenes a grupos etarios que hace 20 años atrás posiblemente se veían diferentes. Entonces miren que tenemos un reto importante y es la población que está llegando, se hace aclaramiento, se hace lifting, se hace correcciones en los párpados, se hace correcciones en la sonrisa, y comenzamos a analizar que es una población que nos está pidiendo una dinámica de acercamiento porque la expectativa de vida es más alta, luego el acercamiento también es distinto. Miren que el perfil de la población ha cambiado. La alimentación que comemos, la medicación que tomamos, los hábitos que manejamos, las expectativas, el tema de estar expuestos todo el día a pantallas, cambia completamente la forma en que estamos entrando a manejar nuestra consulta. Y miren que es multidisciplinario, porque usted estaría pensando que este paciente, ¿qué le haría? Y esos son pacientes con erosión, doctores. Y erosión generada por múltiples factores. Ahorita vamos a mirar algunos de ellos. Pero miren que el abordaje clínico es muy diferente. Muy diferente. Aquí puede ser que haya pérdida de la emisión vertical. Y comienzo usted a analizar cómo trato el dolor primero, cómo voy a manejar la erosión, cómo altero el pH de ese paciente cuando es muy ácido, cómo hago que él entienda que hoy día los procesos crónicos generan secuelas irreversibles que hacen que la articulación, los músculos, el sistema periodontal y la pulpa tengan una reacción diferente y que la consideración de incidencia y prevalencia esté cambiando porque hay hipersensibilidad dentinaria, daño articular, desgaste dental, reducción acelerada del esmalte y la pérdida ósea, fatiga muscular, fracturas y grietas dentales. Y hace que usted diga, ok, hay hipersensibilidad dentinaria, ¿cómo la voy a abordar? ¿Cómo voy a hablar de una enfermedad que no es caries? ¿Cómo la voy a manejar en la consulta? Y fíjense que usted tiene pacientes, tal vez ustedes se han dado cuenta de esto. El primero que detecta a un paciente con bulimia y anorexia debería ser el odontólogo. De hecho, los que están y están muy bien entrenados, usted abre la boca a un adolescente y dice, uy, aquí toca hacer una revisión de los antecedentes clínicos de ese paciente porque hay rasgos, síntomas y razones para pensar que hay algo más que sensibilidad. Entonces comenzamos a establecer sintomatología clínica y a establecer que no todo es caries y que la hipersensibilidad se caracteriza por dolor breve y agudo, porque surge por dentina expuesta, porque puede estar surgiendo por estímulos térmicos volátiles, táctiles, osmóticos, químicos, que pueden atribuirse a ninguna forma de efecto de enfermedad dental. Fíjense lo chistoso, no necesariamente está atribuido a defectos, sencillamente puede ser multifactorial, como empecé esta charla. La calidad de vida del paciente ha cambiado, doctores, nos toca estar muy pendientes de eso. O sea, ese paciente que llega a su consulta a buscar un psicólogo, hay que ponerle atención. Y seguramente ustedes han encontrado muchos de ellos. El paciente no valora el tiempo que usted le brinda, pero tiene que entender que nuestra consulta
tiene un contexto clínico que debe sumar valor a su vida, porque la calidad de vida cambia cuando la calidad de poder respirar o tomar aire por la boca evita que me duelan los dientes. La prevalencia de hipersensibilidad tiene un alto grado de heterogeneidad en los estudios. 33.5% están mostrando que hay una prevalencia de hipersensibilidad dentinaria. Fíjense que comenzamos a establecer que uno de cada 5 pacientes presenta factores de prevalencia y predictivos de hipersensibilidad dentinaria. Luego tenemos que estar muy atentos, doctores, porque ustedes se encuentran cepillado traumático, presencia de biopelícula, lesiones cervicales no cariosas, recesión gingival, rotación de los dientes afectados y una cantidad de elementos que comienzan ustedes a tener que identificar. Y artículos como el que ven en la diapositiva nos permiten analizar cómo abordar la situación clínica, cómo desestresarnos, respirar profundo y decidir cuál sería la mejor metodología para abordar este paciente, donde usted me dice, Ricardo, pero aquí qué hago, esto es una lesión cervical no cariosa, ¿cómo la abordo? Y además es un paciente de 15 años, por Dios, podría ser también un paciente de 12, 13 años. Doctores, el uso de pantallas frecuente ha cambiado la forma en que la boca se comporta. El paciente expuesto al celular, a la tablet, ese papá que le suelta el celular y la tablet al niño para deshacerse de él, para que no haga ruido y para que no sea necio, ese papá está llevando a ese niño a situaciones clínicas futuras que hacen que su tejido dental esté cambiando. Esa hipersensibilidad tiene factores de origen distinto, no siempre son de origen dental, muchos de ellos son de origen psicológico, conductuales, de dieta. La mayoría de nosotros no sabemos cómo abordarlo. Por eso cuando usted me dice, Ricardo, ¿debo tener o no debo tener un magnesio en mi consulta? Yo le digo, ni siquiera dude, téngalo. Porque si el paciente que usted tiene sentado tiene un diagnóstico de hipersensibilidad y usted no lo aborda inmediatamente, pues va a tener problemas importantes a abordar. Esta diapositiva, creo que ya se me acabó el tiempo. Alejandro, yo no sé cómo estoy de tiempo para que tú me avises porque yo podría hablar todo el resto de la noche. Así que me dices, por favor. Doctor, si le parece bien, démosle 5 minutos más. El tema es demasiado interesante y como usted lo dice, hay mucho que abordar. Entonces, te doy 5 minutos más y le damos paso a las Perfecto, preguntas que ya hay varios doctores con algunas inquietudes muy interesantes. perfecto. Miren, doctores, estos son los factores de riesgo que les permiten a ustedes analizar qué está pasando en la boca de su paciente. Lesiones cervicales no cariosas, hipersensibilidad dental o retracción gingival. Y usted comienza a analizar factores de tensión, afracción, fricción, atrición, biocorrosión, factores químicos, dieta del paciente, consumo de sustancias psicoactivas y comienza usted a jugar con toda esta tabla donde usted habla de muy bajo riesgo y se va hasta muy alto riesgo. Si quieren tomarle un pantallazo, tómenlo. Esa diapositiva es de el autor que está en la parte inferior y que hace que ustedes analicen toda esta temática. Si yo me voy más allá, ¿cuáles serían los pasos diagnósticos para esto? Primero, anamnesis, estilo de vida del paciente, establecer diferenciales, un examen físico extraoral, palpación muscular, examen clínico intraoral. Mire que usted cree que la hipersensibilidad se maneja solamente que yo llegue y le dije, ay doctor, me duele el frío y el calor. No, doctor, le toca a usted sentarse y hacer un examen clínico de diagnóstico detallado, establecer índices intraorales, análisis oclusal, análisis del perfil de los parámetros salivales del paciente, son las bacterias que están ahí, análisis del perfil alimenticio, o sea, dieta, análisis del proceso de higiene. ¿Lo sé hacer o no lo sé hacer? Todos suponemos que sabemos cepillarnos, no, no sabemos cepillarnos. Realice correctamente la prueba de hipersensibilidad y comienza usted a armar este rompecabezas que es una locura. Doctores, cuando yo comencé a leer de este tema, yo pensé que esto era más sencillo. La hipersensibilidad hace parte de la odontología del hoy y del mañana, ya no es del futuro, es de ya, ya llegó. ¿Qué estrategias voy a manejar? Y aquí voy a comenzar a terminar y a cerrar mi conferencia. Primero, desensibilizar. Segundo, restaurar. Tercero, cubrir. Y partiendo de esto, comienzo a establecer unas estrategias de manejo clínico en donde lo puedo hacer neural a través de oxalatos, nitratos, láser de baja potencia. El láser, doctores, hoy día casi casi se va a volver una herramienta de uso obligatorio como la pieza de mano. Así que piensen en invertir en los láser porque son muy buena inversión clínica y además usted cobra por segundos y por minutos un buen monto clínico que es retorno de inversión en su
consultorio. Obliteradores, oxalatos, fluoruros, fosfatos, glutaraldehídos, sellantes, adhesivos, láser de alta potencia. Mire que comenzamos a combinar las dos alternativas. Y en ese proceso establecemos protocolos neurales con químicos o físicos o protocolos obliteradores, con lo que ustedes ven en la diapositiva. Nosotros de este portafolio que comercializamos, Clinpro XT, que es un barniz a base de ionómero de vidrio con glicerofosfato de calcio, elimina la sensibilidad en los próximos 6 meses, pero miren que un tratamiento único no existe, doctores. O sea, si usted cree que su estrategia de sensibilización la soluciona con Clinpro White Varnish o con Clinpro XT o con lo que le guste, más la lista de imágenes o productos descritos en esta diapositiva, tiene que despertarse, sacuda la cabeza y entienda que en el proceso clínico, cuando hablamos de desensibilización, tenemos que tener una apertura de nuestros ojos a un 360. Ya no es solamente mirar al frente, nos toca ver que esto tiene un panorama importante de aplicación clínica y que nos lleva a protocolos asociativos para controlar el dolor y para reducir la hipersensibilidad dentinaria cervical si el origen es ahí. Y ese protocolo asociativo nos lleva a esta imagen: mapeo del paciente, diagnóstico y eliminación de las causas, protocolos de terapia neural, donde la dinámica del láser de baja potencia más nitrato de potasio entra a ser parte de la temática clínica que usted va a abordar. Toca leer más de esto. Esta diapositiva les da a ustedes un acercamiento, pero de esto hay que leer mucho, doctores, porque esta diapositiva es muy útil, pero hay que profundizar para saber hasta dónde yo puedo ir con el paciente. Terapia neural NOS, láser de baja potencia más nitrato de potasio. O sea que entramos a mirar los intervalos de la sesión, 72 horas de intervalo. Evaluación mediante la escala visual analógica de valor EVA, que es la escala que les mencionaba al principio. Neural 3, otra vez láser de baja potencia más nitrato de plata. Y si aquí en la temática es que no me funcionó, me voy a un láser de alta potencia de Herbio que busca obliterar. O puedo combinar las dos, porque puede ser que el paciente me diga, me siento mejor, pero usted necesita asegurarse que esto no se repite. Entonces, entra a hablar de láser de alta potencia. Asocia esta terapia a glutaraldehídos más fluoruros. Aquí entra Clinpro Clear como alternativa, Clinpro XT como opción, y monitoreo del paciente. Y entramos a trabajar algunos elementos químicos como el Novanim, el Bionim o la arginina, y entra usted a establecer con estimulación con aire, con triple jeringa a 2 milímetros de la superficie perpendicular, cubriendo los dientes adyacentes. Doctores, miren que nos toca aprender cosas tan sencillas como esa. Y esto parece que fuese pan comido, ¿no? Doctores, nos toca aprender una metodología y comenzamos a establecer en este protocolo asociativo de manejo de la hipersensibilidad cuál sería la terapia a manejar. Doctores, mi invitación, y si Dental del 83 me vuelve a invitar algún día, es a tener una segunda sesión, porque es un tema muy denso. Yo traté de cubrir en una hora muchos elementos, pero es importante entender por qué los barnices sí o sí tienen que hacer parte de nuestra conducta clínica como parte del material que incluimos, como parte de los insumos que vamos a manejar para poderle proponer al paciente soluciones, para poder facturar. A los odontólogos nos gusta ganar plata, a todos nos gusta tener un estilo de vida interesante. Doctores, nos toca estar preparados porque esto complementa lo que ustedes hacen de operatoria dental, lo que hacen en aclaramiento y lo que hacen en una cantidad de protocolos clínicos que hacen parte de la estrategia que ustedes manejan. Y comienzan ustedes a pensar en qué productos podrían estar como parte de ese portafolio. De nosotros, Clinpro XT, como barniz de ionómero de vidrio con glicerofosfato de calcio. Miren que este producto tiene una cosa que me encanta a mí. Bueno, uno, aporta fluoruro. Luego, detiene las lesiones de mancha blanca. Dos, en pacientes de 6 años con primer molar recién erupcionado inferior, puedo cubrirlo como un sellante, siempre y cuando él no entre en masticación o intercuspidación para proteger que la erupción de ese molar no lleve caries acompañándolo, ¿no? Pacientes de ortodoncia, pacientes con hipersensibilidad, donde usted lo aplique en los siguientes 6 meses, ese paciente no reporta de nuevo hipersensibilidad. Pero miren, doctores, que el éxito de este producto no está
en lo que yo veo que se puso. Está en cuanto el barniz se interdigitó dentro del túbulo dentinal. O sea, el éxito está en la imbricación y penetración del producto dentro del túbulo dentinal. No sé si es momento de dar cierre a la conferencia. Me quedan unas pocas diapositivas que si en algún momento no me dan el espacio, volvemos a retomar el tema. Igual la mayoría de información que me faltó, son como unas 10 diapositivas, ya la mencioné, pero básicamente lo que quiero mostrarles es, uno, mi correo electrónico, dos, mi teléfono. Yo siempre contesto a quien sea, siempre voy a contestar. Ese es mi número telefónico, puede que no lo haga inmediatamente, pero siempre doy respuesta, mandamos la información, compartimos la data que ustedes necesiten. Y gracias Alejandro y gracias a Dental del 83 por la invitación. Mafe, gracias por la iniciativa de crear este espacio junto con el equipo de Dental del 83. Y si hay preguntas, soy todo oídos. Así Alejandro, que por Doctor, favor. muchísimas gracias por su intervención. Créanos que seguramente estaremos nuevamente invitándolo para este y otros espacios. A continuar con el tema precisamente de preguntas y respuestas para darle paso a la intervención de los doctores quienes han estado ahí atentos a toda su charla. La doctora Janet nos pregunta, ¿con este producto también hay que evitar los lácteos? Dice doctora que en el momento en que aparecen los barnices en el mercado mundial, el tema de lácteos ya entra a ser un tema de olvido. Cuando se utiliza barniz a base de colofonia o barniz a base de una matriz reticulosa acuosa, ya no hay interacción del lácteo. No sé si usted se acuerda, doctora, que yo le mencioné calcio y fosfato en la descripción. Fosfato tricálcico en Cleanpro High Barniz, calcio fosfato en una matriz reticulada en Cleanpro Clear. El calcio fosfato tiene un propósito y es que el fluoruro se fije y la leche, el queso, el yogur no se robe la molécula de fluoruro al diente. Entonces, el lácteo ya es parte de la historia. Pero si usted le receta al paciente o trabaja en su consultorio a un geles, los geles sí están susceptibles a que se robe el lácteo, el fluoruro y la acción se detenga y no funcione para nada la aplicación de ese fluoruro. Si el fluoruro es la solución que aprendí yo a aplicar hace miles de años en una escuela cuando me iba con el galoncito y el vasito y todo esto, que hoy día ya no se usa porque los barnices entraron a ser una solución muy eficiente, sencillamente, doctora, esa, esa observación es parte de la historia del uso de los fluoruros en la boca de nuestros pacientes. Ya no hay interacción y usted puede decirle al paciente que le aplicó Cleanpro Clear. El paciente le dice, doctora, ¿yo puedo salir a hacer mi vida normal? Sí, señor. ¿Puedo comer queso? Sí. ¿Puedo tomar yogur? Sí, señor. ¿Puedo tomar leche? También. ¿Por qué? Porque el barniz tiene calcio y fluoruro que fijó el fluoruro a la estructura dental. Entonces, la respuesta, doctora, es que es parte de la historia del fluoruro, pero en la actualidad los barnices no tienen ningún tipo de interacción que permita que los lácteos alteren su acción o su efecto terapéutico sobre la estructura dental. Entonces va usted tranquila, contéstele al paciente, puede consumir lácteos. Miren, el doctor Parra nos pregunta algo, y no sé si sea el doctor o ya que aprovechando que está María Fernanda por acá. En algunas campañas o contenidos he visto que este producto puede resultar una estrategia rentable para el consultorio. ¿De qué se trata o a qué hace referencia esto? Contesto yo, contesta Mafe. Doctor, yo voy a poner un precio ficticio, porque no me lo sé de memoria, pero Mafe sí. Y Mafe me confirma o no. La caja trae 50 unidades. Cada unidad vale 6.000 pesos a 7.000. Mafe, tú ahorita me corriges. Cuando hablamos de rentabilidad, doctor, ¿cuánto estaría usted dispuesto a cobrarme a mí, Ricardo Rojas, paciente sin conocimiento de odontología, por fluorizarme o por reducir la hipersensibilidad? Si usted, voy a cambiar el papel, ahora yo soy usted, yo le cobraría a ese paciente por cuadrante entre 40 y 60.000 pesos por aplicación del barniz. O sea que usted podría estar cobrando 120.000 pesos. La dosis le vale 6.000 pesos. Esa es la rentabilidad de la que hablamos. Y estoy hablando de dos situaciones diferentes, para manejo de la hipersensibilidad o para manejo de temas de caries dental, o sea, un tema preventivo. Su paciente llega a su consultorio, usted le habla de prevención, le dice que si quiere reducir la incidencia de caries o la frecuencia de lesiones en la boca,
el paciente le dice, claro, doctor, me interesa. Creería yo que contestaría eso. Y usted le dice, son 2 aplicaciones al año y cada una vale 120.000 pesos. Florizamos toda la boca o 60.000 o 30.000. Doctor, el costo depende muchísimo del criterio que usted tenga para definir el valor de la florización. Si hablamos de florización, si hablamos de hipersensibilidad, usted puede cobrar por cuadrante aproximadamente 60.000 pesos para hipersensibilidad, porque usted no sabe, a veces no logramos identificar dónde se origina la sensación y malestar del paciente. Entonces toca aplicar barniz en toda la superficie vestibular o lingual o u oclusal de la superficie. Entonces eso es a lo que se refiere como rentabilidad. Mafe, no sé si tú tienes alguna aclaración adicional. Por supuesto, tengo la doctora Natalie Díaz. La doctora Natalie Díaz es especialista en estética dental. Antes de que continuemos con las preguntas y respuestas de nuestros demás odontólogos, quería darle el paso a la doctora Natalie para que nos cuente un poquito rápidamente cómo dentro de tu consulta, doc, has podido implementar Clean Clear como terapia desensibilizante a tus pacientes. Hola, buenas noches a todos, mucho gusto, yo soy Natalie Díaz. Bueno, pues les cuento que para mí Clean Clear ha sido un producto muy bueno, ya que pues en mi consulta se ha manejado de una manera muy eficiente, ha sido bastante rentable, ha impactado bastante, ya que por su versatilidad ha sido pues un producto muy agradable para los pacientes y eso ha permitido que haya un manejo, digamos que el paciente tenga una aceptación y una adherencia al tratamiento con mayor facilidad. Eso me ha permitido darle como, por lo que les acaba de decir, la versatilidad, digamos que lo puedo complementar en todos los tratamientos. Como bien lo dijo el doctor Ricardo, pues nuestra odontología desde la manera preventiva, en donde lo usamos en nuestras fases periodontales, en la educación, en la aplicación de flúor en niños, pues que no solamente aplica para los niños, sino para los adultos y pues adultos mayores y demás. También la aplicamos en tratamientos, yo la aplico mucho en tratamientos de aclaramientos dentales, hipersensibilidades, lesiones no cariosas, afracciones, recesiones gingivales, en tratamientos de raspajes y alisados radiculares. Entonces, digamos que eso me ha permitido darle un manejo muy amplio, no solo de manera preventiva, sino también complementario en la parte correctiva. Voy a complementar algo, doctora, que usted menciona algo que es importantísimo. No sé cuántos de ustedes hacen terapia periodontal, pero cuando usted hace de tartraje, alisado radicular y remueve cálculos, siempre ese paciente le dice a usted, no me aguanto el dolor. ¿Qué me hizo que no puedo ni tocarme? Usted en ese momento entra como parte de la terapia a aplicar Clean Clear y ese paciente se va aliviado del malestar que genera la remoción de los cálculos y del alisado radicular. Y como no tiene alcohol, si hago algún tipo de raspado radicular donde la encía sangra, el producto no va a tener ningún tipo de reacción de ardor o malestar para el paciente porque ya no tiene etanol en su receta. Así es, sí es cierto. Los pacientes expresan eso, por eso es que me parece y me encanta tanto este producto, porque manifiestan ese agrado. O sea, aparte de su textura, su sabor, su fácil aplicación, es esa sensación de alivio que genera en el paciente, porque eso es inmediato. Doc, y en el caso, por ejemplo, tuyo que estaba preguntando también nuestra doctora Michael, nuestro doctor Michael, perdón, ¿cómo rentabilizas tu Clean Clear dentro de tu consulta? ¿Cómo, en qué protocolos lo utilizas? ¿En qué terapias lo usas? Cuéntanos un poquito más para ampliarle a nuestros odontólogos que están conectados el día de hoy. Creo que se desconectó. Tuvo un delay ahí. Pero si quieres, Alejo, complementemos las respuestas, las preguntas y ya ahorita Sí, que la sí, y ya doctora volvemos Natalia. con la doctora Natalie, listo. Entonces dice el doctor Israel, buenas noches, tengo un paciente que... Acá estoy, perdónenme. Tranquila, doctora. Tuve unas fallas técnicas. ¿Me Ajá, escuchan? tranquila. Sí, perfecto.
Hola, hola. Discúlpenme que tuve una falla técnica acá. ¿Me quedé en qué? Perdóname, Mafe. Doc, preguntarte y consultarte, ¿cuánto cobras tú como terapia de sensibilizante con CleanProClear? Dándole esa rentabilidad, pero ¿en qué casos? Aparte de aclaramiento, y ya no lo dijiste, ¿cómo ha Ujú. impactado positivamente CleanProClear dentro de tu consulta? Bueno, mira, en cuanto a la rentabilidad, sí fue una oportunidad, porque si bien es cierto, digamos que en nuestros protocolos de manejos, bueno, desde nuestra educación profesional, nos inculcaron siempre la prevención. Y entre en nuestra profesión y en nuestra educación enfática fue el tema de la profilaxis, la educación y promoción y pues la aplicación de flúor. Y digamos que ahorita la odontología no va enfocada solamente en la prevención, sino en la parte curativa, pero si bien es cierto, estamos en una odontología mínimamente invasiva. Entonces, para mí este producto ha sido muy bueno y muy rentable porque como lo dijo el doctor Ricardo al principio de su charla, digamos que yo ya no lo manejo, o sea, digamos que yo sí lo incluyo en mis terapias, por ejemplo, en mis fases periodontales yo lo tengo incluido, ¿sí? Pero yo lo tengo ya instaurado y por eso hago referencia que es rentable, porque ya lo tengo como una terapia propiamente específica. Entonces, por ejemplo, para manejos de hipersensibilidad, un paciente que no me viene porque me vengo a hacer una limpieza, sino, doc, mire, tengo una hipersensibilidad, llevo muchísimos días y entonces él es el paciente típico que va a varias consultas o te dice, mire, ya he ido a varios sitios y no me aguanto, ya me han hecho varias radiografías, entonces tú lo revisas y tú le miras la fracción, entonces esos pacientes específicos son los que uno maneja, digamos que ya les han hecho algún cuellito, alguna recesión, entonces uno los maneja con este producto, con el Clean Pro Clear, y de verdad que es genial, o sea, con 2, 3 aplicaciones es un paciente que dice, de verdad usted me curó la sensibilidad, y digamos que es rentable porque como lo acaban de decir, yo cobro ya por la aplicación específica. Claro, hay tratamientos que los incluyo en la aplicación, pero hay otros tratamientos que son específicos y pues ahí se cobra con su manejo específico, valga la redundancia. Entonces es una oportunidad en la clínica particular para darle ese beneficio, porque pues todos sabemos y tenemos aliados estratégicos como lo es Sensodin y bueno, todas nuestras casas comerciales que nos ofrecen otros productos y otros beneficios, pero pues para mí Clean Pro Clear de verdad que en el uso odontológico y como nosotros como odontólogos es una herramienta increíble. Las recomiendo, de verdad que sí. Gracias, Doc, por su aporte. Voy a seguir con Bueno. algunas preguntas. Dice el doctor Israel, buenas noches. Tengo un paciente que reporta lesiones erosivas. No soy partidario de las resinas porque creo que eso hace que la encía migre más para arriba, pero en este caso toca demasiada sensibilidad. ¿Ese barniz me serviría para mejorar sensibilidad y después hacer restauración? Efectivamente, doctor, hace parte de la solución terapéutica. La primera fase de una situación diagnóstica donde hay hipersensibilidad es aliviar toda la sintomatología. Entonces, parte del proceso es reducir ese índice EVA que mencionábamos hace un momento, donde usted observa cómo evoluciona el paciente. Una diferencia de este barniz versus Clean Pro High Varnish o otros barnices del mercado es que su acción terapéutica dura 30 días. Luego, en ese periodo, usted tiene la posibilidad de observar y restaurar. Tiene una asociación que podría comenzar a trabajar, doctor, no sé si usted de pronto ya la aplique, y es incluya en su terapia adhesivos universales. Los adhesivos universales en su terapia y formación tienen una ventaja y es que ellos diluyen el barro dentinario, taponan y sellan el túbulo dentinal y ayudan a reducir la hipersensibilidad postoperatoria o sensibilidad postoperatoria. Entonces usted combina terapia de alivio del dolor, primera etapa, y en la segunda, en la restauración, combine un adhesivo cuya característica sea
universal que tenga 10 mdp en su receta y usted puede complementar esa terapia y restaurar con una resina fluida. Podría ser otra situación, doctor, que usted me diga, no, Ricardo, yo no hago esa terapia con resinas, la hago con ionómeros de vidrio. Si usted la hace con ionómeros de vidrio, mi recomendación sería trabajar un producto nuestro que se llama Ketac N100, que tiene nanotecnología en su fórmula, se comporta como una resina híbrida y permite que usted pueda restaurar. Obviamente sigue siendo un ionómero de vidrio, pero si estamos hablando de aliviar terapéuticamente una situación que molesta al paciente, podría ser también otra alternativa. O sea que usted tiene una terapia que comienza con el alivio del dolor, espera 30 días, observa la evolución y entra a restaurar con el material restaurativo de su elección y de su gusto, o que esté asociado a las características del paciente. Por ejemplo, si el paciente es un adulto mayor, en donde usted ya sabe que hay serostomía, que hay lesiones y retracciones, que hay lesiones cervicales no erosivas, no cariosas, perdón, lesiones cervicales no cariosas, y en ese contexto usted observa que es un paciente cuyo índice o factor de riesgo es muy alto, usted entra a analizar que seguramente los ionómeros de vidrio podrían ser la solución terapéutica para ese paciente. Entra usted a analizar diferentes factores según la situación clínica y el contexto diagnóstico que usted está manejando para cada uno de sus pacientes. Gracias, doctor. La doctora Carly Casas nos pregunta, en el caso de un paciente con amelogenesis imperfecta, donde presenta una sensibilidad aumentada, ¿la aplicación de flúor sería un tratamiento complementario o se puede usar como tratamiento principal a largo plazo? Pero es parte de la terapia, no es el único tratamiento, porque usted tiene en la melogénesis, pues la primera fase, si hay manifestación de dolor y sintomatología, es aliviar esa sintomatología. Es muy parecido a lo que mencionaba para el tema de lesiones cervicales. Entonces usted alivia el dolor, pero después el paciente seguramente le va a decir a usted que no le gusta el color de sus dientes, que las manchas lo hace sentir incómodo, que le hacen bullying en el colegio si es un paciente pediátrico. Entonces usted entra en la primera fase a aliviar el dolor, toda la terapia que esto requiera. Podría ser que no solamente tenga usted que aplicar barnices de fluoruro tipo Clean Clear, sino que usted tenga que complementar con algunos de los químicos que vio en la diapositiva que presentaba de oxalatos, glutaraldehídos. Va a depender muchísimo del nivel de índice EVA que usted diagnostique en el paciente. Entonces usted hace terapias complementarias, pero no sería el único tratamiento. ¿Cuándo sería el único tratamiento? Cuando usted en la primera aplicación alivió el malestar y el paciente le dice, estoy perfecto, y usted dice, ok, ya vamos a restaurar y vamos a aliviar la parte estética, si el abordaje del paciente incluye esa necesidad, ¿no? La doctora Karen nos pregunta, ¿cuál sería el protocolo y abordaje clínico del uso de ClinProClear cuando se requiere detener la lesión cariosa? Entonces, doctora, cuando usted detecta una lesión incipiente, punto número uno, la lesión tiene que ser incipiente. Si la lesión es cavitada, o sea, un ICDAS de la nueva clasificación 2, donde hay cavitación, ya ahí no es la solución. Usted tiene que irse a una intervención. Pero si estamos hablando de ICDAS 1, que asocia el 1 y el 2, usted en ese momento puede entrar a hacer una intervención. Una característica de este producto, doctora, si usted observa que hay biofilm o hay placa blanda, pero no le hablo placa blanda de 12 horas, le estoy hablando de una placa blanda que lleva una etapa inicial de formación. Usted puede utilizar el biofilm como un transportador de iones. Ese biofilm en la zona que está adherida a la estructura dental ya está generando ácidos. Esos ácidos permiten que el fluoruro penetre mejor y detenga la lesión. Entonces, en ese momento usted tiene una intervención que hace que no haya una evolución, que se detenga la lesión. No podemos hablar de revertir la lesión de mancha, pero sí podemos hablar de detener la evolución de la lesión de caries. Recuerden, doctores, que las lesiones de mancha blanca a veces
logran ser revertidas. Normalmente no. Si la lesión de ese esmalte, esos prismas está en la fase uno, podría pasar que usted tenga una dinámica de que el color desaparece. No le prometa nunca al paciente que estos productos van a revertir el color. Básicamente lo que hacen es detener la evolución y la progresión de la lesión. Doc, me había saltado por acá a la doctora Pilar Bermúdez. Doctor, tengo un paciente al que le cementé unas carillas la semana pasada. Tiene mucha sensibilidad. ¿Podría colocarlo? Doctora, en ese caso, observe la situación general de las carillas, asegúrese de que no hay defectos en la cementación, hay que tomar radiografías y va a colocar el barniz sobre la zona palatina y en la zona cervical. Una ventaja que tiene este barniz y es que al no tener etanol y al no tener colofonia, la irritación y la inflamación sobre las zonas gingivales se va a eliminar como parte del factor de riesgo terapéutico. Entonces, lo puede aplicar, aplíquelo en las zonas cervicales y en la zona palatina. 15 minutos en su consulta. Recuerde que no necesita colocar aislamiento de campo, no requiere eyector. Básicamente, siente a su paciente, elimine el exceso de humedad con una gasa seca y aplique el barniz en las zonas donde cementó las carillas. Como va a quedar barniz, no le dé miedo colocarlo en toda la boca. Haga un barrido vestibular, barrido lingual, barrido incisal y oclusal. Haga lo mismo en el maxilar inferior y deja a su paciente 15 minutos sentado en la silla. Usted va a ver la evolución. Pero un dato importante, doctora, ya hizo o ya revisó el índice de sensibilidad, o sea, hay que ver en qué índice está, porque podría estar en 10 o puede ser que esté en 3. ¿Por qué es importante? Porque usted puede decirle al paciente, después de la aplicación, al aplicar el aire como sugería la diapositiva, aire a una inclinación puntual y tapando los dientes que no están dentro de la fase de diagnóstico de hipersensibilidad, solamente los dientes con las carillas, y usted haga la aplicación. Defina uno, cuál es el índice IVA cuando empezó antes de aplicar el barniz. Aplique el barniz, deje pasar 15 minutos y vuelva a hacer el índice y pídale al paciente identificar cuánto redujo el dolor desde el momento previo a la aplicación al momento posterior a la aplicación. Eso le permite a usted también identificar si el medicamento o el elemento terapéutico que usted está colocando está dando la acción, el efecto que usted estaba esperando y es reducir la sensibilidad posterior a la cementación. Ahora, listo, en esa sesión redujo, digamos que el índice que usted establece con el paciente es de 9 o de 8. Terminó la aplicación, esperó los 15 minutos y vuelve a hacer el índice. Le dice al paciente, ahora con la aplicación de aire, ¿cuánto le duele? Pues es que el paciente le dice, usted le va a decir, va a calificar esto de 1 a 10. En la fase inicial le dijo 8, pero en la fase posterior a la aplicación le dice 4. Ya usted se está dando cuenta que sí hay un efecto terapéutico y que está logrando la reducción. ¿Qué hace después? Espere 15 días. Si el paciente no reporta un dolor muy grande o advierte al paciente si el dolor que reportó cuando hicimos la primera revisión del índice vuelve el mismo grado, lo espero mañana, pasado mañana, en 8 días. Si por el contrario el dolor va cediendo y usted se siente mejor, veámonos en 30 días. Terapéuticamente este barniz está diseñado para que reduzca la sensibilidad en un lapso de 30 días. A los 30 días puede haber dos opciones, o aparece la misma sensibilidad, o el paciente le dice, me duele menos, pero aún me duele. Usted vuelve y hace una aplicación. Buenísimo, Doc. No, pues sorprendidos acá con tanto conocimiento. Muchas gracias, doctor Ricardo, y a todo el equipo de Dental 83 por hacer esto posible. Esperamos, queridos doctores, que hayan aprendido, que por supuesto sabemos que afianzaron conocimientos, entender un poco más los diferentes factores, ¿cierto? Porque sabemos que el tema de hipersensibilidad, como bien lo dijo el doc, necesita parte 2, parte 3, ¿sí? Agradecer, doctor Ricardo, por tu tiempo, por tu espacio, por
supuesto, pues la idea de tener otro espacio adicional para poder complementar un poco más, porque sabemos que tratamiento para hipersensibilidad y nuestros pacientes con hipersensibilidad posiblemente, no sé, son más del 90%. Entonces, este tipo de alternativas les van a ayudar a ustedes como clínicos a optimizar su consultorio, a darle ese push para dar una herramienta para tratamientos de hipersensibilidad que sabemos que es tan común. Entonces, muchas gracias, doctores, por su conexión el día de hoy. Les cedo los últimos 30 segundos a Alejandro Dental 83, que también nos tiene acá noticias especialmente para ustedes el día de hoy. No, simplemente comentarles que bueno, más allá de todo el tema clínico y de tanto interés para, pues, para toda la comunidad, mañana seguramente vamos a estar comunicándonos con ustedes. Digamos que tienen un descuento y un regalo muy especial para los que hicieron parte de este webinar. Por la compra de cualquier caja Clinpro como tal, van a llevar uno de estos gorros odontológicos para que se equipen pues, en su vestuario. Y pues tenemos incluso promociones especiales en este producto como tal. Entonces contarles eso un poquito. Mañana pues nos estaremos comunicando seguramente en los espacios indicados con nuestras asesoras. Lejito, la última pregunta que no la leímos es, y Claro, antes de que cuéntame. te nos vayas, don Ricardo, dice la doctora Mari, cuando tenemos una cavidad profunda y sensibilidad y la dejamos con cemento temporal en observación, ¿se podría hacer una aplicación de Clean Pro Clear antes de colocar el cemento temporal? Dice doctora que Clear no está diseñado como un desensibilizante cavitario. Si usted me pregunta, yo le diría ahí que debería pensar en tener en su consultorio Scorpion Universal Plus como adhesivo universal. Él diluye el barro dentinario, tapona y sella el túbulo dentinal y yo me iría por ahí. La otra observación es Gluma y otras fábricas del mercado tienen desensibilizantes cavitarios o la otra alternativa sería colocar Vitrebond Plus, que funciona muy bien para reducir ese tipo de problemas de sensibilidad. Supongo que usted me dice, no, Vitrebond Plus, no, ya lo usé, no me gustó, no sé, la disculpa o la razón que usted tenga. Otra alternativa terapéutica es colocar un ionómero convencional tipo Ketak Molar Easy Mix y se deja en los siguientes. La teoría dice 3 meses. La realidad dice que ese paciente no se le va a aguantar los 3 meses con un ionómero como pasta provisional. Entonces, déjelo 30 días, observe la evolución, baja el ionómero de vidrio, acuérdese que es convencional, que Tag Mix, y lo vuelve una base intermedia y obtura sobre él con un material restaurativo, no sé, puede ser Filtex o Z350 XT o la referencia de resina que a usted le guste. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya con esta última consulta cerramos la charla por el día de hoy. Muy amable, doctor Rojas, por su intervención, por todo su aporte. Mafi, también gracias por la invitación y por abrir el espacio. Y a todos, muchísimas gracias por haber asistido a un evento más, a un evento educativo junto a Dental 83. Feliz noche, Gracias, que esté muy Alejandro. bien. Feliz Alejandro, muy noche, gentil. doctores. Vale, adiós a toda Gracias. Que esté nuestra muy bien, comunidad. hasta luego. Chao, gracias. Chao.